Qué película, ¿no? Es una película que, como todas las obras de arte, tiene una zona de indeterminación, de ambigüedad que le pertenece a uno completar. Porque una mala película o una mala obra de teatro, generalmente, no siempre por supuesto, es aquella que se puede contar a la salida. Se encuentran, se van a un restaurante y ¿sabes cómo es? El chico se fue con la chica y se acabó todo. Y se terminó, no hay más nada que crear, no hay más nada que pensar, se terminó el producto. En cambio, una muy buena película como es esta, o una muy buena obra de teatro, abre un campo de reflexión. Y ahí entramos en la teoría estética, ahí entramos en qué es una obra de arte. Una obra de arte es algo inconcluso, nunca es algo concluso. Es concluso en su estructura. En su estructura sí, está terminada, pero es inconclusa por las reflexiones que va a provocar después de terminado el hecho. Es más, podría decir que una verdadera obra de arte muchas veces comienza cuando concluye, porque allí comienza la operación en la mente del espectador, allí comienza el nuevo universo que se va a abrir. Creo que esta película que acabamos de ver tiene varios temas, pero sobre todo lo fundamental es una reflexión sobre la muerte, una reflexión sobre el sentido de la vida y, como siempre Bergman, todo un trabajo metafísico sobre la imagen y sobre los personajes. Los personajes son, por un lado, eso que aparece en pantalla, pero por otro lado, son arquetipos, son símbolos, es decir, entran en caminos sinuosos que no siempre podemos aprovechar o aprender mirándolo una sola vez, ¿no es cierto? Tendríamos que volver a ver la película y volver a reflexionar. Por ahora vamos a seguir hablando con nuestros invitados, Jorge Mayor, Mari Carmen Arnaud, ¿qué tal? Y Ana María Casolo, saludos, ¿no les gustó? A mí me encantó, hacía muchísimos años que no la veía, no, para nada. No es para dormir. No, Bergman me inquieta, ¿sí? Sí, me inquieta mucho. Vos sabés que Bergman fue, no te digo descubierto en la Argentina, pero sí tuvo en la Argentina una vanguardia, un lugar donde años 50 y pico, 60 y pico, las primeras películas son del 52, sí. Es decir, la primera película es del año 1952, que la pasamos aquí. La Argentina es un lugar que parecería comprenderlo a Bergman, entenderlo y disfrutarlo mucho, mucho más que otros países. Y en el Uruguay también se hicieron uno de los primeros tratados o estudios que hay sobre el cine de Bergman, es de Alcina Tevenet, claro, que fue un estudioso de él, ¿no? Ahora, también década 50 y pico, casi 60 por ahí. ¿Por qué Bergman tendrá en la Argentina tanto lugar, o habrá tenido tanto lugar? ¿Qué tendrá que ver el carácter sueco que describe Bergman con nosotros? Yo tuve oportunidad de conocer a Vivi Anderson y hablábamos de los caracteres, de cómo nos parecíamos o cómo nos diferenciábamos los latinos de los suecos. Y ella me dijo que estaba totalmente equivocado, que éramos exactamente iguales. ¿Los latinos? Sí. Pero, digamos, en la Argentina puede ser. Me cuesta pensarlo en países más centroamericanos, ¿no? Ella hablaba de los latinos en general, que su observación era la de que nos parecíamos en cuanto a lo volcánico, ¿no? En cuanto a lo explosivo que teníamos los latinos. Y que Suecia era un país montada sobre grandes volcanes cubiertas de enormes lagos, pero los volcanes estaban debajo de los lagos. Qué lindo la metáfora, ¿no? Es lindísima. Sí. Grandes volcanes cubiertos por grandes lagos, por enormes lagos. Sí, a mí la impresión que tengo es que la Argentina, como es un país con tanto crisol de razas, es más posible este espíritu europeo que tenemos. Me resulta difícil imaginarlo en Venezuela o en Colombia, países donde he estado y donde me ha parecido que hay una distancia, ¿no? que somos bastante diferentes. Pero a lo mejor me equivoco, es una impresión. Igualmente el cine de Bergman en la Argentina muestra un público dispuesto a internarse en mundos tan complejos como el de Bergman, ¿no? Y algunos no tan complejos. Acá pasaste la semana pasada un verano con Mónica, sí, que fue cuando llegó a la Argentina como un deslumbramiento, porque también en la Argentina estaba toda esta efervescencia por las relaciones prematrimoniales, por la liberación. Primer desnudo. Entonces es como que, bueno, marcó etapas dentro de la juventud de esa época, ¿no? Además, Bergman tiene algunas películas atípicas. Por ejemplo, El huevo de la serpiente, que a mí me fascinó. No parece una película de Bergman.
Porque uno imagina a Bergman, imagina El silencio, El séptimo sello, Persona, Gritos y susurros, que es una película que habla sobre la muerte, pero con todo, ¿no es cierto? Con ese tono rojizo permanentemente y esa mujer que se está muriendo en otra habitación. Y fíjate, hoy que hablábamos de la muerte, hablábamos de una visita inoportuna, en Gritos y susurros, en una enfermedad que no es el SIDA, que era el cáncer. ¿Cómo aíslan a esa mujer que se está muriendo? Porque es como que tenía un mal terrible, ¿no? Como está sola y exceptuando la ama de llaves, yo creo que Bergman es un filósofo que trabaja con una cámara, pero es un filósofo, ¿no? Es tan profunda sus observaciones, son tan profundas sus observaciones, tiene una manera de descubrir lo psicológico a través de un primer plano, de un mínimo movimiento. También así son las actrices que elige, pensá en Lee Bullman, Vivi Anderson, es decir, tiene un elenco siempre que es impresionante. Pero más que nada, a mí me parece alguien que hace filosofía con la cámara, porque hay gente que dice, no, es muy psicologista Bergman. No, yo creo que Bergman utiliza el mundo interno, las personas, para hacer una reflexión sobre el mundo en general. Y te digo, incluso sobre categorías filosóficas. Cuando él era un hombre apasionado por un texto que se llama El concepto de angustia, de Kierkegaard, que es un libro maravilloso, que después lo retoma Heidegger y lo retoman los existencialistas, sobre todo los primeros existencialistas. Y creo que Bergman fundamentalmente es un existencialista, pero no a la manera sartreana, que tiene que ver con el compromiso, con las ideas marxistas de Sartre, sino a otra manera, una manera mucho más profunda, más honda, más vinculada con las esencias del ser humano. En ese sentido yo puedo comparar a Bergman con Sófocles, con Shakespeare, con cualquiera de estos grandes visionarios. Pero además es popular. Sí, no sé si tan popular, ¿no? Tampoco. Y mirá, se convirtió en popular en la Argentina, porque lo veían masivamente cuando empezó el furor de Bergman aquí. Y lo interesante que me pareció apasionante, que vos dijiste al principio, haciendo la primera reflexión sobre la película, me recordó una frase de Ortega y Gasset que decía que la obra de arte no existe en tanto no esté el observador. Seguro. Si no hay receptor, no hay. Lo de completar la obra de arte, ¿no? Si no hay receptor, no existe obra de arte. Incluso en el teatro es el lugar donde a lo mejor es un poco más complejo, porque hay un autor, un director, hay actores, entonces hay muchos sujetos de enunciación, ¿no? Hay muchos sujetos que enuncian distintas cosas. Y además en el teatro tiene que haber, además de un receptor, un actor. Como decía Krotowski, decía eso, tiene que haber un actor y un espectador, al menos. Ustedes tienen más de un espectador, ¿no? Sí, por suerte, pero hemos tenido en algún momento. Pero por las dudas, hay un espectador adentro de la obra. Así, por si falla, por si no hay nadie. Si fallan los que es una obra que podríamos hacer sin espectadores. Qué deprimente que es cuando no va nadie al teatro, ¿no? Cuando no hay ni uno, es terrible. A mí me ha pasado. Yo, como crítico de teatro, por ahí llegar a una sala y encontrarme con 3, con 2, es durísimo, ¿no? Bueno, hace 30 años yo hacía un espectáculo que se llamaba... Nos obligaban a hacerlo con 2 personas. No, nosotros nos dijeron que no. Y había un espectador en Palos y Piedras, el primer espectáculo de Ure. Yo no sé si lo llegaste a ver. Palos no lo vi, Palos y Piedras, había uno. Uno. Y el espectador se paró y dijo, muchachos, no la van a hacer para mí. Nosotros dijimos, sí, porque la queríamos hacer. Y la hicimos. Dígame usted cómo... muchísimo. Dos cosas. La primera, ¿cómo ven el teatro argentino en líneas generales? Mira, yo desde chico estoy escuchando que el teatro argentino se está muriendo. Vos sabés que hay una frase de Ionesco que dice, el teatro está siempre en agonía pero nunca muere. Claro, Frase de Ionesco, el teatro está en agonía pero nunca muere. O sea que vive agonizando. Pero también a veces es un plomazo tan insoportable. Esto lo digo sinceramente. Hay que entender esto, hay que entender... Yo discuto mucho esto, y a veces en la radio me dicen que cómo digo estas cosas, pero vos pensá lo siguiente, vos pensá esto. Yo iba todas las noches al teatro, una época por mi trabajo, ¿no? Y por ahí hay espectáculos tan mediocres, tan aburridos, y a la gente le ocurre esto, cuando le ocurre esto 5 veces seguidas, después perdés este espectador para el teatro. Yo creo que en el teatro, como en cualquier espectáculo, sea con Shakespeare, tenés que entretener al espectador. Por supuesto. Tiene que haber algún punto para que se sienta atrapado, como un escritor escribe para seducir, ¿no es cierto?
¿O no comparten lo que digo? No, sí, yo lo comparto. Yo creo que en algún punto hay una falta de criterio, es decir, se ha perdido lo que vos decías del espectáculo, del entretenimiento, que no es ninguna mala palabra. Entretener tiene que ver con el teatro, y se ha perdido hasta la teatralidad. De pronto todo pasó en una cosa yo creo que hay muy otra naturalista y ya terminó. No. Y creo que